Ahora veamos cómo funcionan los osciloscopios internamente. Aquí tenemos un diagrama de bloques genérico para osciloscopios. Según el proveedor y la familia, los bloques de este diagrama pueden cambiar. En la parte delantera hay una etapa que recibe la señal analógica y la acondiciona para el convertidor analógico a digital. Al principio de esta etapa tenemos un atenuador y un amplificador que permite escalar la señal de entrada o forma de onda para ajustarla al tamaño de la pantalla del osciloscopio. Después del atenuador y el amplificador tenemos un buffer que le entrega la señal al convertidor analógico a digital, el cual convierte la forma de onda en muestras digitales. Este convertidor analógico a digital almacena sus muestras digitales en la memoria de adquisición. Cuando se completa el ciclo de adquisición, los datos se transfieren a algunos bloques de procesamiento, como una CPU, para luego ser visualizadas en pantalla. Retrocediendo unos pocos pasos hasta la etapa de acondicionamiento de la señal, allí podemos encontrar una ruta a través de un sistema de activación o trigger. El sistema de activación o trigger busca eventos de voltaje específicos para etiquetar las muestras digitales. Todos estos bloques se coordinan con un controlador de memoria. En algunos osciloscopios, algunos de estos bloques pueden tener aceleración de hardware incorporada para que el osciloscopio funcione más rápidamente. Al observar las especificaciones de un osciloscopio, el ancho de banda está definido por ese amplificador frontal, mientras que la frecuencia de muestreo depende del convertidor analógico a digital. La profundidad de la memoria generalmente se enumera como cuántas muestras puede almacenar el osciloscopio. Hoy en día no es raro que un osciloscopio pueda almacenar cientos o miles de megamuestras o incluso más, como por ejemplo el osciloscopio RTP de Rohde & Schwarz, que puede almacenar hasta 3 gigasamples. Ok, ahora hablemos un poco más sobre el ancho de banda y velocidad de muestreo. Se puede pensar en el ancho de banda de un osciloscopio como un filtro pasabajo, ya que el ancho de banda del osciloscopio determina qué contenido de frecuencia en la señal el osciloscopio nos permitirá ver. Si su señal tiene un contenido de frecuencia por encima del ancho de banda del osciloscopio, entonces se atenúa. La mayoría de los fabricantes especifican el ancho de banda en el punto de -3 decibelios de la respuesta de la etapa de acondicionamiento, específicamente en el amplificador. Para explicar por qué el punto de corte de -3 decibelios es importante, veamos un ejemplo en el que tenemos un osciloscopio de 300 MHz de ancho de banda. Si su señal de entrada es una onda sinusoidal de 50 kHz, como la que vemos en el costado izquierdo de la imagen, la amplitud medirá correctamente y no se producirá pérdidas en la amplitud de la señal ni cambios en su forma de onda. Sin embargo, si la frecuencia de la señal de entrada aumenta a 300 MHz, el amplificador interno atenúa o pierde el 30% de la amplitud aproximadamente, tal como vemos en el lado derecho de la imagen. Como podemos ver, este es un comportamiento muy similar al de un filtro pasabajos, en donde si la señal de entrada se acerca al punto de frecuencia de corte, esta empieza a ser atenuada. Vamos ahora a la parte digital. La frecuencia de muestreo es qué tan rápido funciona el convertidor analógico a digital, quien es el que digitaliza la forma de onda analógica para que el resto del osciloscopio haga los demás procesos y muestre las mediciones. Como ejemplo en la imagen, tenemos una onda sinusoidal que es digitalizada por el conversor analógico a digital, tomando una muestra de voltaje de la señal cada 1 nanosegundo. Cada una de las muestras es almacenada secuencialmente e instantáneamente en un buffer de memoria. También podemos pensar en la frecuencia de muestreo como la resolución digital. Si tenemos una frecuencia de muestreo de 1 gigasample, la resolución de cada muestra es de 1 nanosegundo.
Con esta resolución y este segmento de forma de onda, tenemos una memoria de adquisición en la que almacenamos 13 muestras, como se ve en la imagen. Cada una de estas muestras representa un espacio de 1 nanosegundo. Ahora la pregunta que nos podría seguir aquí es, ¿qué frecuencia de muestreo podríamos necesitar? La respuesta es que no debemos preocuparnos a la hora de adquirir el osciloscopio, pero sí cuando estemos realizando mediciones. Los osciloscopios digitales modernos tienden a tener una frecuencia de muestreo suficiente para su ancho de banda especificado, pero hay que preocuparnos si la frecuencia de muestreo se reduce para poder capturar periodos de tiempo más largos. En este caso, debe pensarse en la frecuencia de muestreo mínima requerida para reconstruir sus señales correctamente. Aquellos a quienes les interesa el tema de adquisición de señales habrán escuchado sobre el teorema de Nyquist. Este teorema dice que al muestrear señales, el muestreo debe ser al menos 2.5 veces más rápido que la frecuencia más alta presente en la señal de prueba, ya que esto garantiza poder reconstruir la señal posteriormente. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una onda sinusoidal de 1 GHz representada como señal de entrada. Esto significa que el periodo de la señal es de 1 nanosegundo. Digamos que lo muestreamos a 750 megamuestras por segundo, es decir, tomaremos una muestra cada 1.33 nanosegundos aproximadamente. Cuando se reconstruye la forma de onda, el osciloscopio mostrará una señal de 250 MHz a la que llamaremos alias. Este efecto ocurre cuando no hay suficiente frecuencia de muestreo y, lamentablemente, el osciloscopio no tiene una buena manera de avisar cuando esto sucede.